casi todos los pares, me parece. Tenemos, este problema es del principio de Pascal. O sea, ya lo definieron bien en teoría. Tenemos un pistón de un elevador hidráulico para autos que tiene 30 centímetros de diámetro. ¿Qué presión manométrica en Pascal y en atmósfera se requiere para levantar un auto de 1.200 kilogramos? Bueno, en este caso me da ya la fuerza, porque la fuerza sería la del peso del auto. Y nosotros sabemos que la presión es fuerza sobre área. La fuerza, como les digo, es el peso, que va a ser masa por gravedad, dividido el área. Y el área la calculamos porque nos da el diámetro del pistón. Acá lo pueden hacer como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pi por radio al cuadrado, dividiendo esto por 2. Entonces tenemos el área y la fuerza, hacemos la división, y esto nos va a dar en Pascal. Recuerden que cuando hacemos Newton sobre metros cuadrados es Pascal. Para pasarlo a atmósfera, nosotros sabemos que una atmósfera son 101.325 pascales, entonces hacemos la regla de 3, o como habíamos visto al principio la conversión de unidades, y les da 1,64 atmósferas. Este es bien sencillo de aplicación de Pascal, nunca hay un ejercicio así solo, se los pueden pedir con otro. Después, el 16 les dice, ustedes me frenan cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuál es la densidad de un cuerpo si este flota en el agua de modo que emerge el 35% de su volumen? Y nos da la densidad del agua. A ver, si emerge el 35%, ¿cuánto está sumergido? Bien, el 65% va a estar sumergido. Entonces vamos a aplicar acá Arquímedes, ¿sí? Siempre que algo esté flotando, sumergido, tenemos que aplicar Arquímedes. Como el volumen que emerge es del 35%, el sumergido va a ser el 65%, o bueno, ya escribiéndolo como el 0,65 por el volumen total. O sea, el 65% del volumen total va a ser lo que está sumergido. Entonces vamos a aplicar Arquímedes, el que nos dice que el empuje es igual al peso. Bien, primero, para sacar el empuje, tengo que escribir la ecuación, o sea, ustedes habrán definido empuje en teoría como la densidad del líquido en la que está sumergido el cuerpo por la gravedad, por ese volumen sumergido. Y nosotros tenemos que el volumen sumergido, para dejarlo en función del volumen total del cuerpo, es 0,65 del volumen total, que es igual al peso. A ver, el peso, nosotros sabemos, paren que voy a escribir, que acá no está todo desarrollado. El peso es masa por gravedad. ¿Sí? Y a su vez, la masa, ¿cómo la puedo dejar en función de la densidad? O sea, nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Ustedes saben que la densidad siempre es masa sobre el volumen del cuerpo. Acá estábamos hablando del cuerpo, ¿sí? Entonces sería el empuje que me genera el líquido igual al peso del cuerpo. Entonces, si yo escribo, como no tengo la masa del cuerpo, lo quiero, aparte me pide la densidad del cuerpo, lo voy a dejar en función de la densidad. Entonces, si yo paso este volumen multiplicando, me queda que la masa es igual a la densidad por el volumen del cuerpo. La densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Bien, por la gravedad. ¿Qué pasa? Como la gravedad está esto sería lo del empuje, ¿no? Esto sería el empuje. Esto sería el peso del cuerpo. Como la gravedad está en los dos términos, fíjense que acá ya no está ni anotada. Se nos va a cancelar del término de del empuje, que acá es este, y de el peso del cuerpo. Entonces, para que me quede algo en función de una incógnita, yo lo que hago con el volumen sumergido
En vez de escribirlo como volumen sumergido, lo escribo como 0,65 del volumen total. Igual al peso del cuerpo, que lo escribimos como densidad por el volumen, ya con la gravedad que se nos anuló. Entonces, este término se me va a ir con este término. Entonces ahí me queda que acá. La densidad va a ser del cuerpo, va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico por 0,65. Y ahí les da 650 kilogramos por metro cúbico. Fíjense la importancia de ir desmenuzando los datos que tenemos, ir poniendo en función de las definiciones de las magnitudes que nosotros conocemos para que poder resolver el problema, ¿sí? ¿Se dieron cuenta todos de esto, de esta igualdad? ¿Cómo hacerla? ¿Quieren que repita algo? ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos la densidad del cuerpo. Vamos a irnos al 18. Tenemos un bloque cúbico de madera. Acá ya vemos el dibujito, va a ser Arquímedes. O aunque sea una parte del ejercicio. Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior a 1,5 centímetros bajo la interfaz. La densidad del aceite es 790 kilogramos por metro cúbico y nos pregunta qué presión manométrica soporta la superficie superior del bloque, cuánto la cara inferior y qué masa tiene el bloque. Bueno, lo primero que me pregunta, no necesito Arquímedes. Primero me pregunta la presión que tiene acá el líquido. Entonces, ustedes cuando dieron la definición de presión en líquidos, llegaron a una ecuación que es la densidad del líquido en la que está sumergido el cuerpo por la gravedad a la profundidad donde se encuentra. Entonces, la densidad del líquido es 790, bueno, la gravedad, y acá este pedacito vale 15 centímetros o 0,015 metros. ¿Sí? Fíjense, porque todo esto vale 10 y hasta acá, o sea, hasta esta parte, porque todo el lado del cubo vale 10 centímetros y está metido en el agua 1,5. Entonces acá arriba me quedan 8,5 centímetros. Entonces este pedacito va a ser los 15 centímetros, que ya acá está pasado a metro. Entonces ahí calculo la presión en la parte superior del bloque. Ahora me tengo que ir a sacar la presión en la parte inferior del bloque. Pero fíjense que yo acá tengo dos líquidos, o sea, dos líquidos me generan, tenemos agua y aceite, líquidos invisibles, me genera una presión el agua y otra el aceite. Entonces, primero, la densidad del aceite por la gravedad por... paren que esto me parece que... Ah, no, está bien. Por los 0,01 metro, ¿sí? Que es todo esto. O sea, esta sería la H1. Los 10 centímetros. Más la densidad del agua por la gravedad por la altura a la que está, o sea, la profundidad a la que está el cuerpo en agua, que son estos 15 centímetros. Entonces ahí, bueno, vamos a tener que sumar las dos presiones, o sea, las presiones que me genera cada líquido, y nos da 921 newton por metro cuadrado. Y después nos pide la masa que tiene el bloque. Y para calcular la masa que tiene el bloque, ¿a dónde nos tendríamos que ir? ¿A qué ecuación? Arquímedes. Arquímedes. Entonces vamos a tener el peso del bloque y el empuje. O sea, ¿cómo escribimos esa sumatoria de fuerzas en el eje Y? Peso, negativo. ¿Y cómo hacemos con el empuje que tenemos aceite y agua? El empuje del agua más el empuje del aceite. Muy bien. Tenemos el peso, bueno, acá está escrito al revés, pero es lo mismo porque tienen signos diferentes. El peso, el empuje del aceite y el empuje del agua. Entonces, el peso del cuerpo es masa por gravedad. Vamos ahora a analizar los empujes que me genera cada líquido. La densidad del aceite primero, bueno, por la gravedad, por el volumen
sumergido en aceite. ¿Qué va a ser el volumen sumergido en aceite? La base, que es el área, por la altura. Y la altura que tengo en aceite es 0,085 metros. Más el empuje que me genera el agua, que va a ser la densidad del agua por la gravedad, por el volumen sumergido en agua, que es la base del cubo, por la altura, que son en este caso los 0,015 metros. Acá igual pueden hacer, acá porque se hace esta opción de sacar factor común el área, si no pueden calcular directamente el volumen en la que está sumergida en cada fluido, porque tenemos que cada lado es un cubo y nos dice que cada lado vale 10 centímetros. Entonces, ¿el área cuánto va a valer? El área del cubo. La raíz del volumen, raíz cúbica del volumen. No, el área del cubo va a ser lado por lado. O sea, usted para sacar el volumen de un cubo es lado al cubo. Eso está perfecto. Pero como yo tengo que calcular el volumen que está sumergido en aceite, la base en común, o sea, el área de la base del cubo va a ser la misma de la que esté sumergida en aceite y en agua. Lo que me va a cambiar es el volumen porque me cambia la altura en la que está sumergida en cada fluido. Entonces, si ustedes acá pueden hacer el paso intermedio de calcular cuánto está sumergido en agua, en aceite, perdón, total, y cuánto en agua. El área va a ser 0,1 por 0,1 metros. Acá está sacada factor común porque está en común con los dos. Y después, bueno, la densidad de cada líquido por a la profundidad a la que está sumergido. Las gravedades se nos van porque están en todos los términos, entonces nos queda directamente que la masa del bloque de madera es de 0,82 kilogramos. Sean bien prolijos con eso de cuánto está sumergido en cada líquido y poder diferenciarlo para que no nos genere un error. ¿Puedo pasar al siguiente o volvemos a repetir algo? ¿Puede volver a repetir la respuesta? ¿Esta? No se llega a ver, sí. Ah, ¿no se llega a ver? A ver si lo puedo... Paren que saben qué voy a hacer. Se los voy a mostrar así. Ay, dejé de compartir. Perdón, ahí igual. Ahí está. ¿Ahí la ven? De esta forma. Ahí sí. Fíjense que lo que saca factor común es el área, que es lo que les decía hoy que tienen en común, y es lado por lado del cubo, que es 0,1 metro elevado al cuadrado. Porque acá nos lo dan centímetros, ¿sí? Recuerden mantener todas las unidades iguales para evitar error. Avísenme cuando está y pasa el otro. Listo. Bárbaro. Vamos al 20. Tenemos una plancha de hielo flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener para que una mujer de 45 kilogramos pueda pararse sobre ella sin mojarse los pies? Nos da la densidad del hielo y la del agua. Fíjense que acá tenemos el peso de la mujer, o sea, la masa por la gravedad que nos da el peso de la mujer, el peso del hielo y el empuje que me genera el agua. Nosotros tenemos que calcular qué volumen mínimo debe tener la plancha de hielo para que la mujer no se moje. Entonces, primero el empuje lo podemos calcular como la densidad del agua por la gravedad por el volumen. Que sería el área. El volumen del hielo. El peso del hielo, como no tenemos la masa del hielo, lo vamos a escribir, en vez de escribir masa por gravedad, vamos a escribir densidad por volumen, que es igual a la masa, lo que les mostré antes, por gravedad. Entonces escribimos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y. En este caso tenemos el empuje del agua y el peso de la mujer y el del hielo. Acá nuestra incógnita es el volumen de la plancha de hielo, ¿sí?
como está todo, ven que está totalmente sumergido el hielo, por eso tengo que calcular qué volumen tiene que tener para que la mujer cuando está acá arriba no se hunda. Entonces acá nos queda una ecuación con una sola incógnita que es el volumen del hielo. Acá está mal sacado factor común. Esto es densidad del agua y acá es densidad del hielo. A ver si en los números lo reemplacé bien. A ver, corroboren esto. Si da así. O sea, a ver, nuestra incógnita es el volumen. Entonces van a tener que pasar dividiendo gravedad por paréntesis la densidad del agua que es 1000 menos la del hielo que es 920. O sea, la gravedad por 80. 441 dividido gravedad por 80. A ver si nos da eso. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Miren que esto es hielo. Bárbaro. Bueno, entonces, una vez que le agarran la mano a los de Arquímedes, son sencillos. Siempre poner algo en función de los datos que tengo. Bueno, vamos a ir al 22. Tenemos un bloque cilíndrico de área 1 metro cuadrado y espesor 10 centímetros de la figura A. Se coloca sobre agua, quedando la mitad del mismo sumergido. ¿Ven? Que está sumergida la mitad del bloque. Calcula la densidad del bloque. Y después el ítem B nos dice que calculemos el peso de otro bloque que habría que colocar sobre el primer bloque para que este quede sumergido 8 centímetros. Yo les propongo, porque somos poquitos, somos 6, que el A quiero que hagan, porque estamos muy bien con la cantidad con cómo venimos con las guías y tenemos tiempo. Entonces les propongo que quiero que planteen el A ustedes, pueden consultar acá, pues no tiene sentido hacer dos salas, son pocos. Entre ustedes 6, cómo plantear el ítem A. El ítem B después lo hacemos conmigo. Es similar al que vimos antes, ¿sí? Depende de los datos que tienen que igualar obviamente el peso del bloque igual el empuje que me genera el líquido y ver cómo sacar la densidad del bloque. Son y 25 recién, así que... Cuando van resolviendo pueden activar el micrófono, pueden escribir en el chat, pueden preguntarme a mí. Todos me tienen que dar una respuesta, así que pónganse. Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la masa del objeto? Porque no estaría bien. No la tenemos. Eso. No tenemos la masa del objeto. Entonces, el peso lo vamos a tener que dejar en función de la densidad y el volumen. Sí.
Recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen, y en la parte, en lugar de poner peso igual a masa por G, deberían poner la masa en función de la densidad y el volumen del cuerpo. Recuerden que en la parte del peso va el volumen total del cuerpo, y en la parte del empuje va lo que está sumergido. Y Sandra le dio 500 kilogramos por metro cúbico. Me parece que daba eso, no me acuerdo. Ahora vamos a ver. Es lógico igual el resultado. Ahora les voy a explicar por qué. La densidad del agua es 1000. Sí, me da 500 también. ¿También 500? Bueno, está bien. Vamos a mostrarlo completo y después les voy a decir por qué. Tenemos el volumen sumergido. No, este es el volumen total. El volumen total es 1 metro cuadrado por 0,10 metros, ¿sí? Recuerden que dice que la base, o sea, el cilindro tiene una área de 1 metro cuadrado y el espesor es de 10 centímetros, o sea, de ser 1 metro. Entonces el volumen total va a ser 0,10 metros cúbicos. Lo sumergido, como está sumergido hasta la mitad, va a ser la mitad del volumen sumergido. O sea, total, perdón. Entonces vamos a escribir nuestra ecuación de empuje igual a peso. El empuje, volumen sumergido por densidad del agua por gravedad, y el peso va a ser el volumen total por la densidad, o sea, esto estaría en el lugar de la masa. Esto, por la gravedad. Entonces, las densidades, la gravedad se nos va. No, igualamos para el otro lado. Y nos queda que la densidad del bloque va a ser igual a el volumen sumergido por la densidad del agua dividido el volumen. Que en este caso, como me dijeron ustedes, 500 kilogramos metro cúbico. Fíjense, igual, esto siempre desarrollenlo, pero si la densidad del agua es 1000 y el volumen está sumergido a la mitad, está bien que nos dé la mitad de la densidad. ¿Cuánto tendría que ser la densidad del cuerpo para que esté totalmente sumergida? ¿La mitad o el doble? 1000 kilogramos por metros cúbicos. Claro, de ahí me quedaría que está todo sumergido. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a analizar la otra situación, que le ponemos otro bloque arriba y se me hunde un poquito más. ¿Sí? Fíjense que ahora está el 80% sumergido, porque acá me figura 8 centímetros de los 10 que tiene el total. Entonces, vamos a calcular igual el volumen sumergido, que es el área por la altura, 0,08 metros cúbicos, y acá vamos a tener que sumarle a la sumatoria de fuerza un peso más, porque tenemos el bloque ahí arriba. Entonces me va a quedar el empuje menos el peso del cilindro menos el peso de este otro bloque. Y me pide el peso de este bloque. Ah, y les digo, si ustedes acá, por ejemplo en este ejercicio, les hubiera pedido la masa de este, con la densidad y el volumen total, sacaban la masa, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos el empuje es el volumen sumergido por
la densidad del agua, acá falta la gravedad, la tenemos que poner. A ver si después la mete, sí. O sea, acá falta poner por G. Los dos. Este también. Por G. Bueno, tenemos entonces el empuje, que es el volumen sumergido del objeto por la densidad del agua por la gravedad, menos el peso del bloque que está sumergido, el volumen total del bloque por la densidad del bloque. Si de acá hubieran obtenido la masa, acá ya podrían haber puesto masa por G, menos el peso de este otro cuerpo, que es el que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, vamos a despejar y nos queda, cuando reemplazamos los valores, el volumen sumergido lo calculamos acá, la densidad del agua es 1000, con la gravedad, el volumen del bloque es 0,10 metros cúbicos, ¿sí? El volumen total, por la densidad del bloque, por la gravedad. Entonces, una vez que tienen todo despejado, reemplazan por los valores y nos da que el peso es 294 newton. Se les hubiera pedido la masa, hacen este valor dividido la gravedad. Y acá lo que les decía antes, lo mismo, con la densidad del bloque y el volumen total, sacan la masa. Partiendo de la ecuación, densidad igual a masa sobre volumen. Bueno. ¿Vamos bien con estos de fluidos en reposo? Sí. Vamos a ir con el 24. Una esfera maciza de 10 centímetros de radio y densidad 1,4 gramos sobre centímetro cúbico flota en mercurio hasta el ecuador, o sea, hasta la mitad de la esfera. Sostenida por una cuerda desde el fondo del recipiente. Calcula la tensión de la cuerda. Si se corta la cuerda, calcula el porcentaje de la esfera que queda sumergido y nos da la densidad del mercurio. De dato también les da que el volumen de la esfera se calcula como 4/3 pi por radio al cubo. Creo que está el dibujito, no me acuerdo, pero como está sostenida por una cuerda desde el fondo, la representación sería y en la sumatoria de fuerza, además de tener en cuenta el empuje y el peso, vamos a tener que tener en cuenta la tensión para el ítem A. Entonces, primero calculamos el volumen de la esfera. 4/3 por pi por radio al cubo. Radio ya lo pasé a metro, sería 0,1 metro al cubo, nos da este valor de la esfera, del volumen de la esfera. Bien. Tenemos la densidad del mercurio, nos la dan gramos sobre centímetro cúbico, multiplicamos por 1000 y tenemos su valor en kilogramos por metro sobre metro cúbico. El peso de la esfera va a ser la masa por la gravedad, pero no tenemos la masa de la esfera. Acá también falta la gravedad. Bueno. Entonces, 4/3 pi por radio al cubo, que es el volumen de la esfera, por la densidad de la esfera. No, estoy mintiendo. La densidad del mercurio es esta. El 1,4 era la densidad de la esfera, que acá la pasé en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, con la densidad de la esfera y el volumen de la esfera, que podemos calcular, obtenemos el peso de la esfera. Ya para ir teniendo valores. O sea que la esfera pesa 57,47 newton. El empuje lo calculamos sencillo. ¿A qué va a ser igual el empuje? En este caso. Densidad del líquido por G por el volumen. Díganmelo con letra, no con el número, no hace falta. El empuje no es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Por el volumen sumergido. Sí, por el volumen sumergido. Entonces, la densidad del líquido tenemos mercurio, perfecto. 13.600 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, bueno, 9,8. ¿Y el volumen cuánto voy a tener que escribir?
volumen de la esfera menos el volumen del mercurio. No, el volumen de la esfera dividido 2. Porque fíjense que el volumen de la esfera total es este valor. Lo que está sumergido es la mitad de la esfera. Ojo, porque el volumen del mercurio no lo vamos a tener. Siempre se refiere al volumen sumergido con lo que tiene sumergido el cuerpo. Y en este caso, lo que hay sumergido del cuerpo es la mitad del volumen del cuerpo, digamos. Por eso vamos a tener el empuje, la parte de volumen sumergido va a ser un medio, o sea, la mitad del volumen de la esfera. Que sí, esto es igual al volumen del líquido desalojado por la esfera, eso sí, pero la única forma de calcularlo es de esta forma. Bueno, entonces acá reemplazamos por los valores que ya tenemos. Nos da el valor del empuje y para sacar la tensión nos vamos a ir a la sumatoria de fuerza en el eje Y, empuje menos peso menos tensión, igual a 0. Y ahí nos da que la tensión es 222 newton. Ahora me dice el ítem B que se corta la tensión, no la tengo más. Entonces me va a quedar empuje igual a peso. Yo el peso de la esfera la tengo, el peso de la esfera es la misma. Lo que me va a cambiar va a ser el empuje. Entonces tenemos que ver cuánto me da ese empuje, cuánto me da ese volumen sumergido y sacar el porcentaje del volumen total. La situación ahora va a ser esta. Empuje y peso. Entonces el peso de la esfera que ya lo tenemos va a ser igual al volumen sumergido, que no sabemos cuánto está sumergido, por la densidad del mercurio por la gravedad. Entonces acá vamos a despejar nuestra incógnita, que es el volumen sumergido. Y nos da esto. Entonces, ¿cómo hacen para sacar el porcentaje de volumen que está sumergido? Yo lo hago con regla de 3. Está bien, con regla de 3. Entonces, el volumen de la esfera que obtuvimos antes, el volumen total de la esfera, va a ser nuestro 100%. Este volumen sumergido es el que no conozco. Entonces, si aplicamos la regla de 3, nos va a dar 10,3%. Acá hace directamente la división y le da del 0,10, que sería el 10,3%. Bien. Si les hubiera preguntado qué porcentaje de volumen queda emergido, ahí lo hacían con la otra parte. O sea, hacían la resta del volumen total con el sumergido y sacaban el porcentaje. O bueno, a 100 menos 10,3 también les iba a dar el porcentaje del volumen emergido. Bien, ¿hasta acá estamos claros? Sí, todo bien. Sí. Bueno, antes de mostrarle lo otro, esperen que después yo les subo esto. Tengo que corregir los errores esos que había encontrado para que después no se confundan. Antes de que a ver, la clase que viene vamos a seguir con fluidos, o sea, con la parte de hidrodinámica. Ahora vamos a hacer algunos igual. Y ya nos quedaría solamente el movimiento armónico simple, que van a arrancar la semana que viene con Ricardo. Y estamos re bien con el tiempo. Entonces yo lo que les pido ahora, que miren un poquito la guía, ahora que la tienen a mano. No sé si pudieron hacer algo mientras. Como para ver de la parte hidrostática si tienen alguna duda, sacando los que ya vimos. Ya les digo hasta qué número es. Hasta el 25.
es de hidrostática. A partir del 26, que ya algunos con Ricardo hicieron, es de hidrodinámica. O sea, del 26 al 40 y pico. Les quiero mostrar uno igual porque este seguramente da confusión y no está en el Power. Antes de pasar al otro. El 25. ¿Están viendo el Word? ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. O sea, acá es un chino porque está todo junto, pero ahora se los voy a ir explicando. Un globo, tenemos un globo de 5 gramos. Está inflado con un radio de 20 centímetros. Y nos preguntas, ¿cuántos globos inflados con helio se necesitan para elevar del suelo a un chico de 20 kilogramos? Entonces, primero tenemos la densidad del hielo, la densidad del aire y el volumen del globo inflado. El volumen del globo inflado lo tomamos como si fuera una esfera. Entonces los da de dato. Entonces, el empuje va a ser N, porque no sé la cantidad de globos que voy a necesitar, por eso multiplico por un número N, el término del empuje. Bien, el empuje en este caso estaría dado por, en este caso sería el aire, ¿no es cierto? O sea, la densidad del aire por el volumen de la esfera por la gravedad. Voy a tener el peso del globo, que va a estar dado por el helio que contiene, y el peso del chico. Entonces, en la sumatoria de fuerzas, antes de ver esto, voy a tener el empuje menos el peso del chico, menos el peso del chico, bueno, el peso del globo también, y el peso del helio. Entonces, acá la única incógnita que voy a tener va a ser esa N, que son la cantidad de globos. El empuje, dijimos que va a ser la densidad del aire por el volumen de la esfera total, o sea, de cada globo, por la gravedad. Se puede sacar todo porque la densidad del aire la tenemos, el volumen de la esfera, que es el volumen total de la esfera, es 4/3 por pi por radio al cubo, por la gravedad. Entonces acá tendríamos el empuje, multiplicado por N, porque no sé cuántos globos voy a necesitar. El chico va a ser la masa del chico por la gravedad. Entonces nos da el peso del chico. El globo también lo voy a tener que multiplicar por N, porque no sé cuántos globos voy a necesitar. Y el peso del helio lo mismo, que va a ser la densidad, en vez de poner masa por gravedad, porque no tengo la masa del helio, voy a escribirlo como densidad del helio por el volumen de la esfera. Entonces acá les va a quedar una sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, con todas las fuerzas que actúan, y la única incógnita que van a tener va a ser N. Como les da un número con coma, vamos a redondear a 6,22, o sea, voy a necesitar uno más para que el chico se levante. Este da bastante confusión, porque como no está en un líquido, está en algo gaseoso, en el aire, y tienen que multiplicar por N, puede ser que les dé dificultad. Pero el mecanismo, fíjense que es siempre lo mismo. La diferencia es, bueno, esa cantidad de globos. Y quería mostrarles otro. ¿Quieren sacarle foto por las dudas a este? Después intentan hacer. A ver si les dan bien los valores. Sí, ya le saqué. Bárbaro. Este lo hicimos. Este les quiero mostrar. El de la rana. Tiene una boya cilíndrica de 10 centímetros de radio. Flota sumergida hasta la mitad del agua. Trepa sobre ella una rana de 0,25 kilogramos en cuanto se incrementa la altura sumergida. Entonces, primero, como no tengo nada de la boya, voy a analizar los datos y poder sacar datos de la boya. Entonces, primero hacemos la sumatoria de fuerza en el eje Y sin la rana, el empuje igual al peso de la boya. El empuje es la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido de la boya, que es base por altura, para sacar el volumen, dividido 2, porque ven que está sumergido hasta la mitad. Igual al peso de la boya, que es
Bueno, en vez de poner de vuelta masa, acá en vez de poner masa por gravedad, voy a escribir la densidad de la boya por el volumen, que es A por H. Ven que es el volumen total acá, porque estoy hablando de la boya, por la gravedad. Bueno, se nos cancelan un montón de cosas y nos queda que la densidad de la boya es la mitad que la densidad del agua. O sea que nos da que 500 kilogramos por metro cúbico. Ahora tengo que tener en cuenta a la rana. Entonces, cuando escribo la sumatoria de fuerza en el eje Y, además de poner el empuje y el peso de la boya, voy a agregar el peso de la rana. Entonces, ahora, vamos con lo más fácil. El peso de la rana, masa por gravedad. Tenemos la masa de la rana. El peso de la boya, el peso de la boya es masa por gravedad, pero lo escribimos con los términos de densidad y volumen, o sea, densidad de la boya por altura por H por gravedad. Y el empuje, ¿qué va a ser ahora? La densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido. El volumen sumergido, sin la rana, era la mitad del volumen de la boya, pero ahora le tengo que agregar ese pedacito que se me va a incrementar cuando se sube la rana a la boya. Entonces, en vez de poner A por H sobre 2, voy a poner A, que es la base, por la altura, que va a ser la altura dividido 2, más una I, acá la llamamos como I. O sea, lo que se me incrementa la profundidad sumergida, o sea, el volumen sumergido. Entonces, le va a quedar una ecuación en las que tienen como principal incógnita la I, las H y las áreas se les van a ir porque están en todos los términos. No, mentira. La H se les va nomás. Porque acá tienen media H y acá tienen otra media. No. A ver. Ah, no, ya sé por qué. Cuando ustedes hacen... Paren, acá vamos por eso de toda la parte matemática. Por ahí si ustedes lo hacen a mano les va a dar mejor. Cuando hacen acá, en esta parte de la distributiva, densidad del agua por gravedad por H por I, más densidad del agua por... a la gravedad ya la cancelé porque están todos los términos. Por A por H sobre 2. Entonces acá tienen... La densidad del agua es 1000. 1000 kilogramos por A por H sobre 2. Y acá tienen 500 kilogramos por A por H. Entonces, si ustedes hacen 500 kilogramos por A por H, menos 500 kilogramos por A por H, hay un término que se les va acá, porque les va a quedar solo el de 500. No sé si estoy haciendo medio lío con la parte matemática. Pero, o sea, si ustedes reemplazan por estos valores, creo que la base se las daba. Les da el radio del cilindro. Entonces ahí pueden sacar el área. O sea, el área es dato. Pi por radio al cuadrado, que es esto. Después cuando pasan dividiendo y despejan la I, van a ver que se les va a ir la H. ¿Quieren verificarlo ahora o lo quieren hacer después? Porque creo que es mejor hacerlo todo a mano que mostrándoselo yo acá. O sea, ustedes tienen acá, para hacerlo más simple, en vez de poner H, todo esto divide por 2. Entonces esto les va a quedar, 500. O sea, si dividen por 2 les va a quedar 500. Y 500 kilogramos por A por H menos 500 kilogramos por A por H se les elimina todo este término. Estos dos. Se van, porque ven que son iguales. Por más que tengan la E y la H, está todo igual. Y les va a quedar así. Y ahí lo simplifiqué un poco. Me había enrollado. ¿Se comprendió? Sí. ¿Por qué se va esto? Bueno, estos son como los más distintos. Después tienen bastantes resueltos. Bueno, este está resuelto.
Acá tienen que tener en cuenta el volumen externo e interno, ahora lo vemos. Los de ahí quiero ver los anteriores. Esto lo hicimos. Este es muy similar al que vimos antes de la madera en agua de aceite. Si quieren, sáquenle una foto para después corroborar. Bueno, son todos iguales después. Bueno, bajé muy rápido. Pues prefiero que hoy cerremos toda la parte hidrostática, así la semana que viene le dedicamos todo a aerodinámica. Yo igual lo que les aconsejo es, entre hoy y el miércoles que viene que vamos a terminar esta guía, traten de hacer solo los que no hicimos, así ustedes se ponen en desafío a ver qué les sale y qué no, para después aprovechar la otra clase y hacer todo repaso de esto, más, bueno, lo de armónico, porque lo de armónico es medio corto. Y tenemos tiempo todavía, o sea, estamos re bien con las fechas nosotros, así que aprovechen eso a optimizar las clases para intentar hacer algunos, aunque sea de todos los que no hicimos. Yo entiendo que también están haciendo las actividades y esas también les sirven de repaso. Bueno, este lo hicimos. Este lo pueden hacer, les voy a dejar para que saquen foto primero esa parte y ahora abajo cuando me digan, así sacan la parte C. Esto es para que después corroboren, pero traten de hacerlo solos primero, sin mirar la resolución. Les muestro ahora la parte C. Ahí está. ¿Pasó? Sí. Esto lo hicimos. Este es lo mismo que el que hicimos, nada más que tienen que aplicar Pascal. F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2 y ahí despejan la fuerza que es la que hace el auto, con la fuerza del auto que es el peso, sacan la masa, supongo que les pide. Ah, no, el peso. El peso del auto. Sí, eso lo calculamos en teoría. Ah, lo calcularon en teoría este. Bárbaro. Sí, claro, pues no me acuerdo que me escribió Ricardo los que hizo con ustedes. ¿Y el 13 lo hicieron? No. Bueno, este también lo pueden hacer. Acá lo que tienen es parecido a lo que les mostré antes, que además del empuje, tienen el peso del plomo y el de la plata, porque es... Igual estos son así tan profundo, con tanta parte matemática no se suele tomar en los parciales. Yo después siempre les doy una idea. Ahora vieron que el parcial no va a ser como los otros. No sé si les dijo algo Ricardo. No. O sea, no va a ser con todas las comisiones juntas. Creo que van a ser ustedes y las que tiene él, digamos. Pero bueno, después les va a avisar bien. Y la segunda parte, ven que tiene mucho desarrollo matemático. Y ustedes habrán visto que en los parciales no se les toma tanto desarrollo matemático. Porque la intención no es que se confundan en una cuenta, sino que apliquen los conceptos. Bueno, y después, bueno, del 12 en adelante lo vieron con Rosana. No sé si les quedó alguna duda con alguno en especial. Si quieren chequear ustedes y me dicen. El otro que quería que le saquen foto era este. Este lo hicimos. A este. Al 21. Sacarle una foto. Porque acá tienen una esfera de plomo que está llena de aire. Entonces, para sacar el volumen de esa esfera, le tienen que descontar, digamos,
la parte interna, o sea, tendrían que calcular el espesor. Entonces, para calcular el espesor, van a tener que calcular el volumen que ocupa la parte externa de la esfera y descontarle lo interno que está dado por el aire. Pero después es igual a todos. Tienen esa parte matemática. Bueno, paren que les voy a dejar de compartir esto. ¿Cómo están para arrancar ahora con algunos de hidrodinámica o prefieren seguir la clase que viene? Con tiempo estamos súper bien. Tiempo ahora y tiempo que nos queda de miércoles, ¿sí? Así que los dejo elegir a ustedes. Democracia, de votación, voten. De mi parte no puedo porque a lo mejor me toman algo en otra materia dentro de un rato y me gustaría ponerme con eso. Sí, Ah, yo bueno, estaría bueno. para la que viene. Dale. Bueno,